En este vídeo te cuento todo lo que querías saber sobre los puertos USB y Thunderbolt, cuáles de ellos son rápidos, cuáles son lentos y lo más importante, cuál es el que realmente necesitas. En general, los puertos USB se puede dividir en dos partes, forma y rendimiento. Todos esos Type A, Type B y por supuesto nuestro favorito Type C, además de los obsoletos ya mini USB, micro USB y todos esos que no vamos a analizar muy en detalle, esos son los puertos físicos. Es importante entender que tener un puerto Type C no garantiza altas velocidades ni compatibilidad con modos alternativos, aunque sí influye en las especificaciones que admite. Empecemos por el modo alternativo. ¿Qué significa eso? El conector USB Type-C no solo fue diseñado para ser compatible con el estándar USB, sino también para soportar otras tecnologías, ya que pretende convertirse en un conector universal. Por ello, es compatible con diferentes protocolos que no son USB como DisplayPort, MHL, HDMI y por supuesto Thunderbolt. Para explicarlo de forma sencilla, Type-C es un hardware, mientras que los estándares son las aplicaciones o programaciones que este hardware puede ejecutar y admitir. Sin embargo, todo depende del dispositivo específico y la versión de la interfaz. Hablemos del estándar Power Delivery, que es el principal protocolo de carga rápida y ha reemplazado a otros anteriores. Power Delivery tiene varias versiones, 1.0, 2.0 y 3.0, que ofrecen voltajes de 5 a 20 voltios y una potencia de hasta 100 watts. La diferencia entre ellos radica en la inteligencia con la que gestionan la carga del dispositivo. Y Power Delivery 3.1, que es la versión como más avanzada, permite cargar dispositivos con la potencia de hasta 240 watts. Otra función interesante del conector Type-C es la conversión del audio digital a análogo. Si compras un adaptador del USB-C a mini jack, podrás obtener sonido analógico sin problemas. Y ahora pasamos del conector físico al rendimiento, que está determinado por la especificación o versión USB. Eso es lo que realmente define la velocidad de transferencia de datos. El desarrollo del estándar USB está a cargo de la organización sin fines de lucro USB Implementers Forum en inglés. El USB apareció en 1994 en su versión 0.7, es decir, aún sin lanzar oficialmente, y en 1996 se presentó el USB 1.0. Curiosamente, su diseño ya era muy similar al actual y en casi 30 años casi no ha cambiado. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa USB? Universal Serial Bus, o en español, bus universal en serie. No tiene nada que ver con autobuses. Su sucesor, USB 2.0, llegó a principios de los años 2000 y sigue utilizándose hasta el día de hoy. Ese estándar utiliza 4 conductores de cobre, 2 para la alimentación y 2 para la transmisión de datos. Su velocidad máxima es de 480 megabits por segundo y la corriente máxima que se puede suministrar es de 500 miliamperios. Con la llegada del USB 2.0 aparecieron muchos otros tipos de conectores, como el ampliamente conocido micro USB, que increíblemente todavía se utiliza en smartphones en 2025 que cuestan, no sé, $100. El siguiente problema fue la falta de potencia de carga, lo que llevó a la creación del USB 3.0. Ese estándar no solo mejoró la velocidad para discos duros externos, sino que también aumentó la capacidad de carga. Se añadieron 5 pines adicionales, 4 de los cuales se usaron para las líneas de comunicación con una velocidad de transferencia de hasta 5 gigabits por segundo y una corriente máxima de 900 miliamperios. Pero por supuesto, eso tampoco fue suficiente. En 2013, el progreso nos llevó al USB 3.0, que en su segunda generación alcanzó velocidades de hasta 10 gigas por segundo, permitió alimentar dispositivos con hasta 100 watts de potencia y ofreció conectores idénticos en ambos extremos del cable, además de ser compatible con versiones anteriores mediante adaptadores. El puerto USB 3.1 de segunda generación se incorporó en el conector Type-C USB-C, cuyo número de pines aumentó de 9 a 24. Sin embargo, la presencia de un puerto Type-C no garantiza que sea USB 3.1 o incluso más veloz. Podría ser simplemente 2.0 sin soporte para Power Delivery, que es lo que permite la carga de 100 watts. Luego llegó USB 3.2, que duplicó nuevamente la velocidad hasta 12 gigas por segundo y eliminó la compatibilidad con los antiguos conectores USB-A y USB-B, dejando solo Type-C.
En lugar de llamarlo 3.1 generación 3, lo nombraron USB 3.2 generación 2x2 y además volvieron a nombrar los anteriores estándares, pues USB 3.1 generación 1 pasó a ser USB 3.2 generación 1 y USB 3.1 generación 2 pasó a ser USB 3.2 generación 2. Para resumir, USB 3.0, USB 3.1 generación 1 y USB 3.2 generación 1 son exactamente el mismo estándar con 5 GB de velocidad. Lo mismo ocurre con USB 3.1 generación 2 y USB 3.2 generación 2, que son lo mismo pero con 10 GB. Eso genera confusión en las tiendas, ya que puedes ver cables y dispositivos etiquetados con diferentes nombres cuando en realidad son idénticos en términos de rendimiento. Y ahora pasemos a USB 4, la versión un poco más moderna. La primera versión de este estándar ofrece velocidades de hasta 40 GB por segundo con un cable certificado, pero si el cable no es el adecuado, la velocidad baja hasta 20 GB por segundo. USB 4 segunda generación duplicó esta cifra, permitiendo hasta 80 GB por segundo, incluso en algunos casos puede llegar a 120 GB por segundo en configuraciones especiales. Uno de los cambios más importantes de USB 4 es la compatibilidad con eGPU, es decir, tarjetas gráficas externas. Curiosamente, la especificación de USB 4 está basada en Thunderbolt 3, que es una alternativa más avanzada desarrollada por Intel y Apple. Thunderbolt no solo es más rápido, sino que también permite conectar múltiples monitores y dispositivos en cadena. Por ejemplo, podrías conectar un monitor a tu MacBook y en lugar de conectar otro monitor directamente al Mac, podrías conectarlo al primer monitor y funcionaría así en cadena sin problema. Aunque esa posibilidad existe, no mucha gente la usa en práctica. Otra diferencia clave es que los dispositivos Thunderbolt requieren certificación, mientras que los USB no la requieren. Eso significa que los productos Thunderbolt son más costosos, pero también son de mejor calidad. En cambio, en USB nadie te garantiza la velocidad real y si te quejas simplemente te dirán: mala suerte, no podemos hacer nada con eso. Hoy en día, Thunderbolt usa conectores Type-C, pero no todos los puertos Type-C son Thunderbolt. Algunos fabricantes evitan poner el logo de Thunderbolt en sus dispositivos para no pagar la licencia simplemente. Por ejemplo, Apple antes incluía el icono del rayo de los puertos Thunderbolt de sus MacBooks, pero en modelos más recientes solo lo incluyen en los cables certificados, por lo que no siempre es evidente qué puerto es compatible con Thunderbolt. Thunderbolt apareció por la primera vez en las MacBooks Pro de 2011 utilizando un conector con la misma forma que Mini DisplayPort. En ese momento USB 3.0 apenas alcanzaba 5 GB por segundo, mientras que Thunderbolt ya ofrecía 10. Cuando USB alcanzó esa velocidad, Thunderbolt aumentó a 12 con la versión 2. Con Thunderbolt 3, la velocidad se incrementó a 40 GB, además de adoptar el conector USB-C. Finalmente, Thunderbolt 4 optimizó aún más la conectividad, ampliando el soporte para múltiples monitores y garantizando un rendimiento más estable. En otoño de 2023, Apple e Intel presentaron Thunderbolt 5, que está basado en la especificación USB 4 versión 2.0, lo que significa que ofrece una velocidad de transferencia de 80 GB por segundo. A primera vista parece que no hay diferencias con USB 4 versión 2.0, ya que ambos tienen la misma velocidad máxima y la misma capacidad de carga. Entonces, ¿por qué se necesita este Thunderbolt 5? La respuesta es bastante sencilla y parece que ya lo mencioné anteriormente. Cuando compras un dispositivo con USB 4, no tienes garantía de que la velocidad de transferencia o la carga rápida sean las mejores posibles, ya que los fabricantes no están obligados a ofrecer el máximo rendimiento. En otras palabras, podrías comprar un cable o dispositivo USB 4 y descubrir que no transfiere archivos rápidamente o que la carga no es tan potente como esperabas. Con Thunderbolt, en cambio, todo está estrictamente regulado. Hay una especificación clara, certificación de hardware y un pago de licencia involucrado, lo que significa que sí o sí obtendrás la máxima velocidad y la mejor carga posible. Por ejemplo, en Thunderbolt 5, cualquier dispositivo certificado debe tener al menos un puerto capaz de suministrar 140 watts de carga y un mínimo de 15 watts para accesorios conectados.
Además, el estándar también admite carga de hasta 240 watts a través de Power Delivery 3.0, aunque esa potencia ya es opcional. Aún así, siempre tendrás garantizados 140 watts como mínimo, mientras que en Thunderbolt 4 el requisito era de solo 100 watts. En cuanto a la velocidad, Thunderbolt 5 utiliza un nuevo método de codificación de señal llamado PAM3, modulación de amplitud de pulso con 3 niveles, que permite transmitir 1.5 bits por ciclo en lugar de solo 1 bit por ciclo como hacía PAM2 en Thunderbolt 4. Eso es lo que duplica la velocidad de transmisión, básicamente. De forma predeterminada, Thunderbolt 5 ofrece 80 GB por segundo garantizados, es decir, el usuario siempre tendrá esa velocidad como mínimo. Para lograrlo, el sistema usa 4 canales de 40 GB por segundo cada uno, lo que significa que es el doble de rápido que Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4, que tenían un máximo de 40 GB. Para ponerlo en perspectiva, en USB 4 la velocidad mínima por especificación es de 20 GB y ningún fabricante está obligado a ofrecer 80 GB máximos, lo que hace que casi ningún dispositivo los alcance. Otra gran innovación de Thunderbolt 5 es el canal de ancho de banda dinámico. En situaciones donde se necesita una transferencia de datos aún mayor, por ejemplo, cuando se usan múltiples monitores con resoluciones muy altas, la velocidad de transferencia se incrementa hasta 120 GB por segundo en una sola dirección. Esto funciona mediante la redistribución dinámica de los canales. Normalmente Thunderbolt 5 opera los 4 canales de 40 GB, pero en casos donde se requiere más ancho de banda para la transmisión, 3 canales se destinan a la salida, pues 120 GB, y solo uno queda para la entrada, 40 GB. En resumen, Thunderbolt 5 es el doble de rápido que Thunderbolt 4 y garantiza como mínimo 80 GB por segundo y también permite hasta 120 GB en ciertas configuraciones y ofrece carga más potente también. Eso lo convierte en la mejor opción para usuarios que necesitan rendimiento sin compromisos. Este puerto tenemos en todos los dispositivos más recientes, nuevos MacBooks, Mac Mini, en los PC con prestaciones top, y creo que vamos a esperar Thunderbolt 6 bastante tiempo porque aunque lanzado un año y medio atrás, Thunderbolt 5 está cargado al tope y sirve para toda tarea incluso más exigente. Espero que haya aclarado algunas dudas acerca de los USB y Thunderbolt y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.